Mateo 24 a partir del verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Amén y amén. Cuando los discípulos hablan de qué señal habrá de tu venida, están hablando precisamente de la ¿qué? De la parucía o de la segunda venida del Señor. Y cuando hablan del fin del siglo, no están hablando de los primeros 100 años a partir del siglo primero. Cuando habla de el fin del siglo, está hablando de esa era que inició con la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la cual nosotros llamamos los postreros tiempos, Entonces el primero es parucía, la segunda venida de Cristo. Y el segundo término es escatología. De pronto para algunos es un término familiar, pero para otros no lo es tanto. Bueno, ¿qué es la escatología? La escatología es el estudio de los últimos tiempos o de los acontecimientos finales. Y la escatología lo que hace es estudiar el cumplimiento de las profecías futuras, el estudio de los últimos tiempos, como lo llamó el Señor, los tiempos postreros. Tu fe emerge, como dice la Escritura. Nuestra fe comienza y termina en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso se vuelve tan importante que tú tengas convicciones acerca no solamente de lo que crees del Señor Jesús, sino que esa fe que tienes depositada en nuestro Dios eterno permee cada una de las áreas de tu vida. Y lo primero que haga es que erradique de tu vida el temor y las falsas sospechas. Este es uno de los discursos más largos entre los 6 que pronunció el Señor Jesucristo, y eso nos habla de un énfasis. Si hay algo en que nosotros nos parecemos al carbón entre los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del primer siglo, es que en este aspecto estamos en la misma condición que ellos. Estamos aguardando. Hebreos capítulo 11, hablando de la galería de los hombres de la fe, cuando empieza el autor de Hebreos a nombrar a todos los héroes de la fe en este capítulo, el capítulo termina diciendo que ellos esperaban una patria, que la saludaban de lejos, que sabían que en esta tierra eran solamente extranjeros y peregrinos y que estaban de paso. Esa misma condición de los creyentes del Antiguo Testamento y esa misma condición de los creyentes del primer siglo, inmediatamente después de que el Señor asciende a los cielos, en esa misma condición estamos los creyentes al día de hoy. Porque los creyentes de todas las épocas seguimos aguardando a que el Señor, que un día encarnó, este Hijo de Dios engendrado por el mismo Dios, que un día nació, vivió en medio de nosotros de una manera impecable y haciendo bienes y predicando el Evangelio, aquel Hijo de Dios que murió en la cruz y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y ha estado sentado a la derecha del Padre todo este tiempo reinando y permitiendo que prediquemos el Evangelio y le llegue a muchas más personas. Ese nuestro Señor Jesucristo, Él prometió que iba a volver. Y en eso radica nuestra escatología, en aguardar su regreso. Y el Señor toma uno de los 6 discursos que da en el Evangelio de Mateo, uno de los más largos, para hacernos un énfasis. Nos exhorta a estar velando, pues se aproxima su venida. Algunos dicen que el Señor ha retardado su promesa, pero Él no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Y si Él no ha regresado al día de hoy, es porque Él está aguardando a que más personas
se conviertan a Cristo y darle más oportunidad a las personas de que se salven. Él estará actuando en los creyentes de todas las épocas, y cuando se complete ese número de miles de millones que conozcan del Señor Jesucristo, Él volverá. Nuestra fe es una fe más fuerte que un chip. Nuestra fe es más fuerte que el plan de la criatura tratando de acabar con las mismas criaturas. Nuestra fe es más fuerte que cualquier intento de Satanás por erradicar la fe de las personas. Saquémonos de la cabeza esa idea mitológica que hay personas que se mueren de ganas por salvarse, pero les tocó perderse. Porque si una persona se muere de ganas por salvarse, ese despertar, ese deseo de salvación estará ligado a un Salvador. Y solo hay un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y tanto el deseo de salvarse, que esté ligado a un Salvador, proviene solo de Dios. Entonces saquémonos de la cabeza esas ideas preconcebidas y que nacen de no conocer la verdadera fe, de que hay personas que quieren seguir honestamente a Dios, que hay personas que se quieren sujetar a la palabra, que la leen todos los días, pero que inexorablemente se perderán porque le pusieron un código de barras en la frente o en la mano. No hay cosa más chistosa, más caricaturesca que esa. Si esa es la clase de fe que tú tienes, te falta cimentar tu fe en las Escrituras. Romanos capítulo 8 dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni huestes, ni potestades. Y escúchenme bien, esto es lo que dice el apóstol Pablo por inspiración divina: ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que en Cristo Señor nuestro. ¿Por qué personas con una fe bíblica tienen miedo a un invento de hombres que supuestamente los va a apartar de la fe? Pero es que no vamos a poder comer, no vamos a poder negociar, no vamos a podernos relacionar si no tenemos ese chip. Mis hermanos, eso es un desconocimiento completo de lo que hace que una persona se salva o una persona se pierda. Una persona se salva porque el Señor le da un nuevo corazón, y una persona se pierde porque tiene un corazón de piedra. Ninguna persona se va a perder porque le metan algo. Las personas que se van a perder se pierden por lo que sale de su corazón. No lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale de él. Y estoy haciendo esa pequeña introducción para que nos demos cuenta lo importante que no solamente es tener creencias, sino convicciones que salen de las Escrituras y lo que implican esas convicciones. La verdadera fe nadie te la roba. La verdadera fe es la que permitió que un Juan Hus, mientras lo quemaban, él cantaba himnos anunciando que iba para el cielo. El dolor no le hizo renunciar a su fe. No vendamos nuestras convicciones. No seamos de los que creemos que tenemos una fe de segunda mano y ordinaria, que sencillamente un invento humano la puede desvirtuar. La verdadera fe, los verdaderos creyentes, mis hermanos, perseveran hasta el final. Los verdaderos creyentes perseveran hasta el final. No serán engañados, no serán oscurecidos. Y por esas razones que se vuelve tan importante al día de hoy que podamos abordar este maravilloso tema. Como les decía, este es uno de los discursos más largos de los 6 que el Señor ha pronunciado, llamado por los teólogos discurso escatológico de Cristo, o también discurso sobre las últimas cosas. Mencionemos los 5 discursos anteriores que ya hemos expuesto desde este Evangelio: el sermón del monte, el sermón misional, el sermón de las parábolas,
el sermón del discipulado, que es cuando Dios disciplina a sus hijos, y el sermón de las advertencias, denuncias y juicios contra los escribas y fariseos. Todos estos sermones han sido sazonados con milagros que el Señor hizo, y en medio de cada grupo de milagros hablaba del compromiso del discipulado y a seguir. Ahora, hay algunas personas que han querido unir el quinto sermón de Jesús con este último, con el sexto. Quieren unir lo mencionado en Mateo 23, que fue dicho y que fue proclamado en el templo, con este discurso de Mateo 24 y 25, y por eso dicen que el Señor solo dio 5 discursos. Pero hacer esto es un desacierto, porque mientras el Señor enseña y predica Mateo 23 desde el templo, Mateo 24 y 25 lo hace entre Jerusalén y Betania, y como lo vamos a mencionar hoy desde el verso 1 al 3, desde el monte de los olivos. Además, los temas que aborda son completamente distintos. Vuelvo y repito, en el quinto sermón, en el quinto discurso, el Señor hace advertencias al pueblo, denuncia las malas prácticas del liderazgo religioso y anuncia los juicios contra ese liderazgo. El material profético que se encuentra en este sexto discurso tiene referencia no solamente a acontecimientos muy cercanos que van a sucederle a Jerusalén y al pueblo de Dios, sino también a los acontecimientos que están muy lejos en el futuro. Y para más o menos explicarles esto, se los voy a decir de esta manera. Ayer estaba con mi hija montando bicicleta, y mientras pasábamos por un lugar donde había un potrero grandísimo, un parque maravilloso, solo verde, podíamos ver al fondo las montañas de aquí del Valle del Cauca, que están lejísimos. De hecho, geográficamente no sé qué montañas son esas, pero se veían unas montañas adelante más oscuritas y otras montañas más claritas mucho más atrás. Y yo le explicaba a Elisa lo que iba a predicar el día de hoy, porque hay un fenómeno en la profecía bíblica que se llama el escorzo profético. Y el escorzo profético es el fenómeno según el cual se ven como un solo acontecimiento eventos que nombra el profeta, pero que en realidad el profeta está nombrando en una sola profecía eventos que se van a cumplir muy cercano al momento en que fue profetizado, pero otra parte de esa misma profecía se va a cumplir muy a futuro. Por ejemplo, el día de hoy vamos a ver cómo están entrelazados grandes acontecimientos entre lo que vamos a estudiar y cómo el Señor va a anunciar el juicio sobre Jerusalén. Y ese juicio se va a desatar y se va a cumplir en el año 70 después de Cristo, es decir, a nuestra época, al día de hoy, como ha pasado cronológicamente el tiempo, lo que el Señor profetizó se cumplió en el año 70 después de Cristo. Pero también en Mateo capítulo 24 y 25 no solo se anunciaba la caída de Jerusalén, sino que también se está anunciando el juicio final de la historia del mundo. Imagínense, estos dos acontecimientos están incluidos en esta profecía. Uno cercano, que sucedió en el año 70 después de Cristo, es decir, 35 años después de que esto fuese profetizado, 35, 36 años luego de que esto fuera profetizado. Pero hay otros eventos que todavía no se han cumplido de lo que anunció el Señor Jesús. En ambos capítulos el énfasis principal es este, mis hermanos: la necesidad de estar alertas, de estar velando, la necesidad de estar activos en la obra del Señor Jesucristo y la necesidad de permanecer fieles a Él. Este discurso que estamos a punto de estudiar a partir del día de hoy, que nos llevarán mínimo 10 predicaciones, estarán divididos de la siguiente manera. Estos dos capítulos están divididos de la siguiente manera. Primera parte, la ocasión del discurso, que es lo que vamos a predicar el día de hoy. La segunda parte, el principio de los ayes o dolores de parto. La tercera parte, la gran tribulación. La cuarta, la señal y la venida. La quinta, una lección de la higuera. La sexta, estar siempre preparados, ya que no sabemos cuándo vuelve Cristo. La séptima, tal
preparación significa fidelidad. La octava, la parábola de las 5 vírgenes sensatas y las 5 insensatas. Las sensatas y las insensatas. Noveno, la parábola de los talentos. Y décima, la venida del Hijo del Hombre en su gloria a juzgar a todas las naciones. Tenemos que ver esos 2 capítulos de esta manera global para entender de lo que está hablando. No podemos leerla de manera separada como a veces se hace, como a veces se predica solo de la parábola de las 10 vírgenes y a veces se habla de cómo ser sensatos en los negocios y no ser insensatos en los negocios, sacando de contexto el propósito principal que el Señor tenía. Al tener enfrente tan tremendo desafío entonces, mis hermanos, de enseñar, de escuchar, pero también poner en obra lo que vamos a aprender, lo abordaremos por partes, usando la división natural de lo expuesto por el Señor Jesucristo. Y tendremos la oportunidad de hacer un estudio detallado